Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha, Un programa sobre el arte de la sobrevivencia frente al caos climático y la crisis de nuestros ecosistemas. Una guía para aprender de las cucarachas, que serán uno de los pocos seres que sobrevivan a la sexta extinción de la vida en la Tierra. con ustedes estamos, More, José, y Pablo, en un programa radial producido por el Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo. desarrollo entre comillas. y la Fundación Solón. Hoy nuestro programa se titula La Cucaracha y las COPs. Cops, como en inglés se les dice a los policías. No. COPs por cambio climático. O como se diría sin abreviaciones, la Conferencia de las Partes de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Hoy hablaremos de la COP21 en París. Que es la 21ª Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Es decir, que hasta ahora han habido 20 COPs, o para ser más claro, 20 conferencias de cambio climático. Así es, una cada año, desde el año 1994. Y la próxima COP será muy pronto, en diciembre, en París, Francia. La conferencia de cambio climático más importante de esta década se inaugurará en menos de un mes y sesionará por 2 semanas. La cucaracha, que ya no puede caminar. El presidente de Francia ha dicho en las Naciones Unidas que esta es nuestra última oportunidad de salvar el planeta. ¿En serio? ¿Qué se va a aprobar en la COP21 para que sea vista como tan importante para el cambio climático? Se va a aprobar un nuevo acuerdo climático que regirá desde el 2020 hasta el año 2030. Desde que se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el año 1992, han habido 2 acuerdos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El primer acuerdo es el Protocolo de Kioto, que estableció la reducción de emisiones en el periodo 2008-2012. El segundo acuerdo de reducción de emisiones fue el Acuerdo de Cancún, que establece las reducciones de emisiones para el periodo 2012 al 2020. Pero ahora tendremos un tercer acuerdo, que irá del 2020 al 2030. Ese será el acuerdo que se aprobará en París. ¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! ¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos? ¿Cómo nos ha ido con los 3 anteriores acuerdos? ¿Hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero? En realidad, nuestras emisiones, en vez de reducir, han aumentado desde la primera COP. Así es. En el año 1994, las emisiones mundiales anuales eran de 38 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Hace 2 años pasamos la cifra de 53 gigatoneladas. En la última década, las emisiones han subido a razón de 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Esto es grave, pero por sobre todo es alarmante. La temperatura ya ha subido casi 1 grado centígrado y ya estamos viendo una serie de desastres naturales producto del calentamiento global. Así es, podemos ver el derretimiento de glaciares, la pérdida de la biodiversidad, la aparición de enfermedades donde antes no existían enfermedades, el agravamiento de las sequías en algunas regiones y el incremento de inundaciones, entre muchos otros desastres naturales que han aparecido. Un estudio de hace un par de años dice que aproximadamente, debido al cambio climático, mueren 300.000 personas al año. Y este fin de año hay que tomar en cuenta que llega el fenómeno del Niño, un niño al que se ha denominado el Niño Godzilla en nuestra región. En todos los países andinos ya hay una situación de emergencia por lo que puede provocar este Niño Godzilla. El Perú, por ejemplo, ha descartado su participación en la competencia del Dakar precisamente para concentrar todos sus recursos y toda su atención en lo que serán los impactos de este fenómeno natural que se ha agravado considerablemente debido al cambio climático.
¿No sería bueno que Bolivia también se concentre en enfrentar los impactos del Niño y suspenda su participación en el Dakar? El Dakar es una suerte de espectáculo de extremo riesgo que distrae a la población de los verdaderos riesgos que vivimos. Acá tenemos declaraciones de la Universidad Nacional de Salta en contra del Dakar porque justamente han comprobado afectación en yacimientos arqueológicos que datan de hace miles de años, ¿no? Chicos, a todos mis amiguitos que me alcancen un violín. La cucaracha. La cucarachita está llorando en el suelo, no se puede levantar. Pobrecita la cucarachita. Estamos presentando La Cucaracha, un programa del Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo, entre comillas, y la Fundación Solón. Si quieres seguirnos en internet, escriba obccd.org o fundacionsolon.org y nos encontrará. También estamos en Facebook y Twitter para informar, analizar y desarrollar propuestas para enfrentar el cambio climático. Volvamos al tema de las COPs o conferencias de partes de cambio climático. Hasta ahora ha habido 2 acuerdos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El primero fue el Protocolo de Kioto, que en su primer periodo de compromisos estableció una reducción del 5%. Este fue un primer intento que tenía varias deficiencias y que no funcionó efectivamente porque uno de los más importantes contaminadores, como son los Estados Unidos, no ratificó el Protocolo de Kioto. Sin embargo, y en vez de ir para mejor, fuimos para peor, porque el Acuerdo de Cancún que le sucedió al Protocolo de Kioto fue aún más débil. El Acuerdo de Cancún debió haber establecido como meta bajar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial a 44 gigatoneladas para el 2020, con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados. Sin embargo, tomando en cuenta las promesas de reducción de emisiones que se hicieron en Cancún, estaremos por 56 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente para fines del año 2020. A ver, repasemos estas cifras. El Acuerdo de Cancún debió haber bajado las emisiones anuales a 44 para el 2020. Así es. Y en vez de eso, estarán llegando a 56 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Efectivamente. Ahora tenemos una brecha de 12 gigatoneladas que se deberían reducir esta década y que no se las van a reducir. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué la mayoría de los países optaron por un acuerdo flexible, voluntario, que no los obligará a hacer más de lo que ya están haciendo? En Cancún no se negoció cuánto iban a reducir Estados Unidos, Europa o la China. Ellos simplemente dijeron, estito vamos a hacer. Y la conferencia de cambio climático lo único que hizo fue sumar y constatar que hay una brecha, hay un déficit de 12 gigatoneladas que se deben reducir, pero no se van a reducir como debería ser a lo largo de esta década. Por eso, en su momento, Bolivia no firmó el Acuerdo de Cancún, porque era aceptar este engaño de pretender que se avanza cuando en realidad se está poniendo a la humanidad al borde del abismo. ¿Y ahora cómo están las cosas para país? ¿Vamos a corregir el error de Cancún? La situación es muy grave, porque el llamado Acuerdo de París está siguiendo los mismos pasos del Acuerdo de Cancún. No hay negociación sobre cuánto deberían reducir los países más contaminadores. Y solo se toma nota, se hace un registro de cuáles serán sus contribuciones de reducción de emisiones. Así es, hasta el 1 de octubre de este año, más de 150 países ya han hecho llegar sus ofertas de reducción de emisiones. Hace unos días, la secretaria de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas sumó estas contribuciones, que se llaman INDC por su sigla en inglés, y sorpresa, otra vez estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Estamos en la calle, estamos marchando en esta marcha para cambiar realmente el cambio climático, porque dentro de la COP, donde yo también participo, los líderes hablan pero no actúan, y queremos estar en la calle para reivindicar y exigirles que actúen, que tomen acuerdos, que sean vinculantes y que luchemos de verdad contra el cambio climático. Por eso no solo hay que estar en la COP, sino que también hay que estar marchando todos juntas y juntos en la calle.
Para el año 2030, porque el Acuerdo de París rige la reducción de emisiones hasta ese año, deberíamos estar en 35 gigatoneladas de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. O sea que deberíamos bajar a 44 el 2020 y 35 el 2030. Efectivamente, cada vez tenemos que ir bajando más si queremos limitar el incremento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados. Sin embargo, con las contribuciones que ya han hecho llegar los países y que no se van a negociar en París, estaremos en unas 60 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Cuando uno ve los análisis de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que se han presentado para París, uno se queda perplejo. El año pico de reducción de emisiones, es decir, el año que las emisiones mundiales deberían empezar a decrecer, a declinar, no va a ocurrir antes del año 2020. Pero tampoco va a ocurrir antes del año 2030. O sea que seguirán subiendo las emisiones hasta el año 2030. Esto significa que vamos hacia un planeta en llamas en este siglo. Algo nunca antes visto en millones de años y que transformará la vida como hoy la conocemos. Ahora, para ocultar la gravedad de la situación y evitar que la gente entre en pánico, las autoridades francesas y la Secretaría Ejecutiva de Cambio Climático quieren relativizar la gravedad del problema. Uno dicen que, bueno, no limitaremos la temperatura a los 2 grados centígrados, pero por lo menos estará en 2,7 grados centígrados. Entonces parecería que no está tan mal. La situación no es así. Cuando la comunidad científica acordó que nuestra última oportunidad era limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados, lo hizo con una terrible advertencia que decía así: 2 grados centígrados nos da el 50% de probabilidades de que podamos controlar el caos climático. Es decir, que tenemos 50% de probabilidades de no poder controlar la crisis climática. En otras palabras, si estamos en 2,7 grados centígrados o 3 de incremento de la temperatura, la probabilidad de que vayamos hacia un desmadre ecológico será casi inevitable. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, Está escuchando La Cucaracha, Un programa del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, entre comillas, y de la Fundación Solón. Si quiere escuchar los anteriores programas, puede ir al sitio web obccd.org, a la página web de la Fundación Solón.org o búsquenos en Facebook y síganos en Twitter. Si aún así no puede encontrarnos, puede preguntarle a las cucarachas. Volvamos a la COP21 en París y a las negociaciones de este tercer acuerdo climático, que supuestamente debería salvar al planeta y que por lo visto lo va a dejar en llamas. Un tema a destacar en las negociaciones es que existe una alta dosis de esquizofrenia. ¿Esquizofrenia? ¿A qué te refieres? Es decir, que no se es congruente con lo que se dice. Se pone el guiñador a la izquierda, pero se da la vuelta a la derecha. El tema más grave es la fuente, el origen de los gases de efecto invernadero. En las negociaciones de cambio climático se habla de reducir las emisiones, pero no se propone limitar la extracción de combustibles fósiles, es decir, petróleo, carbón y gas, que son los causantes del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Las emisiones son provocadas por la extracción y la quema de estos combustibles. Si queremos parar las emisiones, hay que limitar la extracción de combustibles fósiles. Por ejemplo, diferentes estudios científicos han dicho que es necesario dejar el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles bajo la tierra.
Es decir, que entre todos los países solo deberían extraer y consumir el 20% de las reservas conocidas de combustibles fósiles. Sin embargo, a pesar de que todos los gobiernos y sus negociadores saben esto, ningún país ha propuesto establecer un límite a la extracción de combustibles fósiles. Pasa exactamente lo mismo en relación a la deforestación, que es responsable del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. En el texto del acuerdo no hay ninguna disposición que asegure un alto total a la deforestación hasta el 2020, como lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por el contrario, el acuerdo es tan laxo que permite que países como Bolivia digan que solo van a erradicar la deforestación ilegal hasta el 2020, lo que significa que la deforestación legal va a seguir continuando. Y para colmo de males, en el acuerdo no existen mecanismos de cumplimiento fuertes y robustos para que los países hagan lo que prometen. En relación a los mecanismos de cumplimiento del Protocolo de Kioto, este nuevo Acuerdo de París es mucho más débil y está siendo redactado de tal forma que no todos los países necesitarán ratificarlo a través de sus congresos, como es el caso en particular de los Estados Unidos. Ella tiene vida y se llama tierra, está sufriendo cambios y así no me gusta verla. Muchas causas hay por el resultado en situación, son las mismas causas por las que yo escribo esta canción. Desastres, terremotos y vaguadas son alertas para saber que ya hay que respetarla. Un tsunami en Japón, un terremoto en Chile, vaguada en Venezuela y en México. La gripe, así es como se defiende nuestra madre tierra de tanta inconsciencia que tiene el ser humano en su cabeza. Cambios climáticos afectan nuestro alimento y mientras pasan más los años, más niños nacen enfermos. Es triste pero cierto ver que el mundo se está acabando y solamente lo que importa es el dinero. Es triste pero cierto ver lo que está pasando y por la moda solo actuamos como ciegos. Me duele ver lo que está pasando, la raza humana poco a poco se está autoexterminando. ¿Qué está pasando? Me estoy yo preguntando, el ser humano con su inteligencia la están cagando, pues eso parece. De sentimientos ya carecen al parecer, ya no importa lo que en esta tierra crece, lo que importa es lo rápido que vendas, para así poder tener mucho más reales en tu cuenta. Y pasan los días y aparecen nuevos carros, nuevas motos, más coñazos para nuestra capa de ozono. ¿Y qué podemos hacer si somos ya tan dependientes de los carros, de las motos, del dinero diariamente? Dale en mente que este es nuestro hogar y por ende a esta tierra la tenemos que cuidar. Lo que hagamos hoy, mañana se refleja. No tires basura a la calle, toma conciencia y respeta. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué vamos como el cangrejo? ¿Por qué en vez de tener un acuerdo climático más fuerte, tenemos cada vez más un acuerdo más voluntario y flexible? Un negociador que estuvo desde el principio de la negociación de cambio climático me dijo una vez: en sus inicios los negociadores eran medioambientalistas, personas muy preocupadas por lo que estaba pasando a nivel del medio ambiente. En cambio, me señaló, como puedes ver ahora, la mayoría se han vuelto defensores de las grandes empresas. Lo que ha pasado en estas 2 últimas décadas es que hábilmente las grandes corporaciones transnacionales han capturado todo el proceso de negociación de cambio climático. Y ahora empresas contaminadoras son patrocinadoras de la COP. Tienen dentro y fuera de la convención miles de lobistas, mucho más que las organizaciones sociales y que la sociedad civil. Incluso tienen delegados negociadores de países que son pagados por estas empresas privadas. Entonces, lo que vamos a tener en París es un mal acuerdo para la humanidad y la vida, en su conjunto. Pero un muy buen acuerdo para las empresas que no estarán obligadas a hacer grandes transformaciones a nivel de sus sistemas de energía, producción, desperdicio y publicidad que producen un consumo insostenible. Uno de los ejemplos claros de que el acuerdo va a estar al servicio más de los intereses empresariales que de la humanidad es el hecho de que el tema que más se está desarrollando en el acuerdo son los mercados de carbono. A lo largo de todo este proceso se han establecido mercados de carbono como los mecanismos de desarrollo limpio, el mecanismo RED, que significa reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, y ahora quieren añadir nuevos mercados de carbono para la agricultura y el suelo, con los nombres de agricultura climáticamente inteligente y mercados de carbono para el cambio del uso del suelo.
Hasta ahora, el tema del cambio climático ha sido enfocado como un tema medioambiental de graves impactos. En realidad, la inacción insuficiente frente al cambio climático es un crimen climático. Cuando uno sabe que su no acción va a provocar que millones mueran y territorios completos queden bajo el agua o desertificados, lo que está haciendo es ser cómplice de un crimen climático. Un primer paso para cambiar el curso de la situación actual es llamar a las cosas por su nombre. La COP21 y los 195 gobiernos que la conforman serán cómplices de un crimen climático. Se aprueban de manera consciente acuerdos que saben que no limitarán el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados. En nuestro próximo programa hablaremos de las alternativas desde abajo al cambio climático. Si las soluciones no han de venir de una negociación a nivel internacional, entonces, ¿cómo tenemos que construir estas alternativas desde las comunidades, los barrios y los municipios para encarar este gravísimo problema en el cual se juega la suerte de la humanidad y la vida como hoy la conocemos? No deje de escucharnos todos los viernes a las 8:30 por Radio Herbol. Síganos en Facebook. Nuestro Facebook es Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. Y nuestra cuenta de Twitter, que es Observa Bolivia. Nuestras páginas web obccd.org y fundacionsolón.org. Con ustedes estuvieron More, José y Pablo en La Cucaracha. Porque vivemos felizes, la cucaracha.